Buenas noches, mi nombre es Yaxodara Casanova, estudiante de Derecho Probatorio en la UNIYES. La exposición se va a desarrollar en la introducción del derecho probatorio. Referencias históricas del derecho probatorio. La evolución de la prueba. La evolución de la prueba se divide en tres. La era de la ley como la regla de oro. Al principio, la sociedad necesitaba una forma de determinar la violencia. En ese tiempo, se utilizaba la ley del más fuerte. En el código Hammurabi, la carga de la prueba se basaba es el que acusa prueba. Tienen la obligación de presentar pruebas, son los que tienen esa obligación. Los medios de la prueba. Los testigos y documentos se usaban tablillas de arcillas firmadas como prueba documental y daban mucha importancia a los testigos que declaraban bajo juramento ante los dioses. El juramento. Se creía que si alguien mentía después de jurar por un dios, ese dios lo castigaba y era una prueba divina. Las ordalias. Si no había testigo ni papeles, usaban el juicio del río. Luego está la ley del talión, el más importante para el derecho probatorio de esa fecha. Aquí es cuando se determina si se aplicaba el castigo físico. Luego viene el derecho hebreo, que es muy estricto. Nadie podría ser condenado por el testigo de una sola persona. La regla. Se necesitaba al menos 2 o 3 testigos para validar una acusación grave. La aplicación actual. En estos momentos, los antecedentes de que hoy conocemos como la ratificación de testimonio, una sola palabra no basta para condenar. La prohibición. La prohibición de falsos testimonios. En el decálogo de los 10 mandamientos, no levantará falsos testimonios. No era solo un consejo religioso, era una norma legal. El juez. El juez como buscador de la verdad. Los jueces hebreos tenían la obligación de interrogar a los testigos por separados y con mucha profundidad para ver si sus historias coincidían. Si había una mínima contradicción de la prueba, la prueba se descartaba. Está el derecho romano. En el derecho romano tenemos la carga de la prueba. Incumbe a quien afirma, no a quien niega. Tenemos los medios de prueba, que es la evolución. Los documentos escritos, como son los contratos, ganamos más valor que la palabra de los testigos. La confesión. La llamada probatiorum, la reina de las pruebas. Si el acusado confesa, el juicio se acaba ahí mismo. La presunción. Iuris tantum, se asume que algo es cierto a menos que alguien pruebe lo contrario. Esto es lo que conocemos como la buena fe. La presunción. Iuris deis iuri. Lo que dice la ley es verdad y no admite pruebas en contra. El juez y la sana crítica. Al final de la historia romana, en la época de Justiniano, el juez ya no estaba amarrado a esa regla rígida que existía, sino que podía evaluar las pruebas según su propio criterio lógico y algo que hoy llamamos la sana crítica. El derecho canónico impuso que lo que está en las actas no
existe en el mundo. Esto obligó a que todas las pruebas, testigos, confesiones, se escribieran y afirmaran. Esto es el origen de los expedientes que usamos hoy en día en los tribunales de Venezuela. La prueba tasada, la tarifa legal. Los canonistas crearon un sistema muy rígido donde cada prueba tenía un valor matemático. El testigo pleno valía como una prueba completa si era alguien de mucha confianza, como un obispo. Medio del testigo. El testimonio de una mujer o un campesino a veces valía solo la mitad y necesitaban a otro para hacer una prueba plena. La suma de pruebas. El juez sumaba indicios y testimonios hasta llegar a la certeza mortal. La confesión. La confesión era la reina de las pruebas. Aquí es donde la historia se pone oscura pero importante. Como buscaban la salvación del alma, creían que en la confesión era la única forma de limpiar el pecado. Esto llevó lamentablemente al uso de torturas para obtener la confesión. El sistema inquisitivo, si el reo confesaba, ya no hacía falta más pruebas. La era de la razón en el siglo XVII y siglo XVIII. Adiós a las supersticiones. Se eliminan las pruebas religiosas como las ordalias. La lógica y la ciencia pasan a ser una única forma de probar la verdad. Fin de las torturas. Los pensadores como Beccario logran que se prohíba el maltrato para obtener las confesiones de la misma. Debe ser libre, no obligadas por el dolor. La verdad humana. El juez ya no busca una señal de Dios, sino una certeza moral basada en lo que ve, oye de una forma razonable. La Revolución Francesa cambió todo porque humanizó las pruebas, prohibió las torturas, creó la presunción de inocencia y obligó que los jueces fueran basados en la ley escrita y no en el capricho de nadie. Para el año de 1789, la ley pasó a ser la voluntad del pueblo escrita en la Constitución como en los códigos. En la edad contemporánea, del siglo XIX hasta hoy, la prueba científica ya no solo valen los testigos, ahora lo usamos como ADN, los videos, los correos y los peritajes. La sala crítica. El juez decide usando la lógica y su experiencia, explicando siempre el porqué de sus decisiones. No es azar, tiene que estar enmarcado en la lógica. El derecho humano. Toda prueba obtenida, violada, toda la prueba que se obtiene, si viola la ley, no es digna, es nula, es una prueba ilícita. La oralidad. Los testigos son públicos y hablados. El juez debe ver de frente a quien declara para evaluar su honestidad. Existen unas acepciones de la palabra prueba. Se refiere al instrumento o elemento material que se utiliza para llevar la verdad al proceso. Él es con qué probamos. Otro punto, a prueba como la actividad. Acepción procedimental. Se refiere al conjunto de actos que realizan las partes y el juez para verificar los hechos.
es el proceso de probar. Incluye la promoción, promover las pruebas, la admisión por parte del juez y la evaluación. Realizar las pruebas como tomar una declaración es un cambio que recorre el medio de las pruebas, desde que se ofrece hasta que el juez la ve. La prueba como resultado se refiere al efecto producido en la mente del juez. Es la convicción o la certeza que el juez adquiere tras analizar esos medios. La prueba como precepto legal se refiere al conjunto de reglas jurídicas que regulan todo lo anterior. Son las leyes como el Código Civil, el Código Procesal Civil, quienes dicen qué pruebas son válidas y cómo deben presentarse y cómo deben valorarla el juez. Derecho probatorio. Su definición es una disciplina que nos dice que se puede probar. Quien tiene la carga de probar cómo se debe hacer legalmente y qué valor le dará el juez a esa prueba para dictar su sentencia. En el derecho probatorio existen características del derecho probatorio. Primero, que son autónomos, tienen sus propias reglas y principios y métodos independientes de otras ramas del derecho. Es procesal, es una herramienta del proceso que establece el cómo demostrar los hechos ante el juez. Es de orden público. Sus normas son obligatorias, cumplimiento, y no puede ser relajada para conveniencia de las partes. Instrumental. Sirve de puente entre la realidad de los hechos y la aplicación de la ley. Sin prueba no hay sentencia. Preclusivo. Se rige por lapsos estrictos. Si no presenta las pruebas en el tiempo legal, pierden la oportunidad. Existe un formalismo que exige que cada medio de prueba cumpla con los requisitos legales establecidos para ser validados. Naturaleza jurídica de la prueba. La prueba no es un simple hecho, sino es un instrumento de naturaleza procesal y de orden público que representa el instrumento jurídico esencial que permite al juzgado obtener la certeza sobre los hechos controvertidos. Es un derecho para las partes, es un deber para el juez y es una actividad dentro del proceso. Las fuentes de la prueba. Es un conjunto extraprocesal. Es el elemento material humano que contiene la información de los hechos. Su naturaleza es una realidad anterior al proceso. Ejemplos claros: el testigo es la fuente, porque tiene el conocimiento del hecho en su mente antes de ir al tribunal. El documento, el contrato físico, es la fuente, porque el hecho ya está plasmado en ese papel. Y el objeto, una huella, una mancha o una arma. Principio de la legalidad de la prueba. Establece que las pruebas solo son válidas si han sido obtenidas, incorporadas, practicadas conforme a lo previsto en la ley y respetando los derechos fundamentales del debido proceso. Principios generales de la prueba judicial. La contradicción. La contraparte tiene el derecho a conocer y refutar las pruebas. La publicidad. El proceso probatorio debe ser transparente. Inmediación. El juez debe estar
contacto directo con las prácticas de la prueba. Limitaciones al principio de la libertad de la prueba. Aunque existe libertad para probar los hechos, el derecho impone estos límites fundamentales, que son la licitud. Se prohíben pruebas obtenidas violando la Constitución o los derechos humanos. Ejemplo, la tortura y las grabaciones ilegales. Pertinencia. La prueba debe tener relación directa con el hecho que se juzga. Conducencia. El medio debe ser idóneo legalmente para probar ese hecho específico. Utilidad. No se admiten pruebas que no aporten nada nuevo al proceso. Sujeto de las pruebas. Son quienes realizan la actividad procesal para proponer, admitir, evacuar o valorar las pruebas. Estos se pueden dividir en el sujeto proponente, el sujeto destinatario y el sujeto de auxilio. El órgano de la prueba, persona que sirve de instrumento para que el medio de prueba llegue al proceso. Ejemplo, como son los testigos. El objeto de la prueba son las afirmaciones sobre un hecho pasado o presente que son controvertidos. Para dar culminación a esta exposición, traigo una reflexión y una diferencia entre lo que es el pasado y lo que es el presente. En el pasado, la prueba como un fin que justificaba cualquier medio eran las torturas y era un sistema inquisitivo. En la presente, la prueba como una garantía ciudadana bajo el amparo de nuestra Carta Magna, la Constitución de la República Bolivariana, en su artículo 49. Esta es la reflexión que dejo